continuación, tiene lugar la ponencia titulada El metaverso desde un enfoque sistémico, una gran oportunidad. Esta ponencia va a ser presentada por los doctores don Francisco José Martínez López y la doctora Inmaculada Puebla Sánchez. Don Francisco José Martínez López es catedrático en Economía de la Universidad de Huelva, de la que ha sido rector y en la que imparte desde hace más de 3 décadas docencia en sistemas de información, nuevas formas de organización y ciberseguridad. Director e investigador principal en numerosos proyectos, tanto nacionales como internacionales, es autor de más de 200 publicaciones científicas. Por su parte, la doctora doña Inmaculada Puebla tiene una experiencia acumulada de más de 20 años como directiva de empresas tecnológicas. Actualmente es profesora doctora en la universidad y directora del Centro de Simulación para la Excelencia Profesional y la Innovación UFV-CETIS, dependiente del Vicerrectorado de Innovación y Emprendimiento, y es vicepresidenta de la Sociedad Española de Sistemas Generales. Tienen a continuación la palabra nuestros ponentes. Muy bien, muchísimas gracias, Clemente. Y empezamos con nuestra... Buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? Francisco, muy bien, encantada de saludarte y de tenerte aquí con nosotros. Un verdadero placer. Bueno, pues empezamos con la presentación. Empiezas tú, por favor, Francisco. Muy bien, pues muchas gracias, Inmaculada. Quiero empezar agradeciendo especialmente a la Sociedad Española de Sistemas Generales y al Congreso. He tenido la suerte de poder participar en las 3 ediciones anteriores y en esta 4ª edición pues he podido seguir de alguna manera de forma muy pormenorizada todo lo que se va diciendo y como siempre he aprendido mucho. Yo creo que es lo más importante quizás de ese compartir el conocimiento, el que nos da es la posibilidad de seguir trabajando en este campo del entorno sistémico. En concreto, la ponencia que presentamos, Inmaculada y yo, pues que lleva por título El metaverso desde un enfoque sistémico, y lo planteamos como una gran oportunidad, porque realmente creemos que el enfoque sistémico se completa bastante cuando podemos realizar diversas actividades de la vida normal en un ambiente diferente, como es el del metaverso. Quizás la palabra metaverso a mí personalmente no me gusta mucho. Nosotros le llamamos Web 4.0, ahora explicaremos por qué. Y bueno, pues vamos a intentar dar una pequeña noción de en qué consiste, hablar también de Internet y su evolución hasta ahora, del presente, de los posibles escenarios de futuro, los que el metaverso puede entenderse o puede llegar a materializarse en diferentes escenarios, y pues las oportunidades del metaverso desde una perspectiva estrictamente sistémica. Antes de empezar, quiero también indicar que agradezco las palabras de Inmaculada y también de Rafael y de los ponentes del anterior trabajo que se ha expuesto, porque realmente he podido trabajar con esa herramienta, con Pentana, y aplicarla a los ODS. Nosotros yo pertenezco a la Universidad de Huelva, en la que estamos trabajando muy seriamente. Tenemos una empresa de base tecnológica de la propia universidad en la que estamos ayudando a empresas e instituciones, a otras empresas e instituciones y a otras universidades españolas y también del ámbito latinoamericano en el alineamiento de su estrategia con los ODS. Y para eso pues hacen falta herramientas informáticas, y considero que esta es una de las más importantes. Así que animar a que se siga trabajando en ese campo. Y bueno, pues vamos, como digo, a nuestra ponencia, en la que en primer lugar pues vamos a intentar conceptualizar lo que es como decimos, el metaverso o Web 4.0. ¿Quieres, Inmaculada? Sí, muy bien. Muy bien. Pues fijaros, vamos primero a definir un poco el contexto del metaverso, ¿no? Porque todos hablamos, pero no lo tenemos muy claro, ¿no? Entonces, el metaverso, no sé por qué se mueve, y lo quité, ¿eh? Bueno, es un espacio virtual complejo y sistémico, o muchos diferentes, donde se pueden vivir experiencias de todo tipo, personales, sociales, incluidas relaciones económicas, laborables, de ocio, sensoriales, espirituales y de cualquier otro tipo que tengamos en el mundo real. En realidad es un gemelo digital paralelo en nuestra vida real. Podemos interactuar individualmente, en grupo, como personas físicas, jurídicas, es decir, como empresas, avatares, bots, robots o otras múltiples formas que nos llevan a convivir en ambos espacios, y que en el mundo real podemos generar en diferentes dimensiones y con los sentidos incorporados, que esto es importantísimo. Es decir, que podemos tener la vista, el oído, el olfato, el gusto y tacto también en el metaverso,
cosa que es muy difícil de conseguir, pero estará. Bien, fijaros lo que comentaba antes Francisco. Vamos a ver desde el punto de vista de Internet qué es el metaverso. En la evolución de Internet podemos ver que de antes a ahora, no sé por qué se va, os ha pasado otras presentaciones, pero no sé cuál es el motivo. Bueno, en la web 1.0, que es de los años 90, no existía ninguna interacción con el usuario en Internet. En el 2000, el usuario final ya puede interactuar con todos los contenidos, ¿no? Eso vosotros lo sabéis y lo habéis hecho ya porque ya sois muchos del 2000. En el 2010 ya empezamos a tener servicios, que es la web 3.0, en donde están ya las bases de datos, el empuje de las tecnologías de inteligencia artificial, el 3D y todas las adaptaciones a los dispositivos móviles que estamos utilizando actualmente en todas las personas físicas y jurídicas. Pero lo más importante es la web 4, en la que ya estamos inmersos en el año 2020. Los principales servicios de información son las búsquedas personalizadas, la Internet de las cosas, el cloud computing, Big Data, la realidad aumentada extendida de las que estuvieron hablando bastante ayer, tanto Carmen como David. Acordaros la presentación de ayer tan espectacular que hicieron sobre este tema. Y junto con ellos tenemos en cuenta el metaverso. Bien, entonces, ¿cuándo fue la primera vez que se habló del metaverso? Porque claro, parece que es una cosa de ahora. No. Fijaros, ya en el 1992, en la novela, pero bueno, perdonadme, Snow Crash, el metaverso era una calle de 216 kilómetros que era como si fuera un planeta esférico. Ya tenían esta conceptación o este modelo conceptual ya planificado. Fijaros, en realidad el metaverso es un entorno digital que está compartido y que pretende recrear en un modelo tridimensional el mundo real, pero en Internet. Eso es lo más importante del metaverso. Fijaros, nosotros ahora mismo estamos usando un montón de simulación. De hecho, este congreso lo estamos promocionando y lo hemos organizado entre 2 centros de simulación de la universidad. Fijaros, la simulación es la base ¿de qué? De los gemelos digitales, del metaverso, y es la evolución la que estamos definiendo hoy. La simulación ya la tenemos, pero ¿cómo la implantamos en los gemelos digitales y cómo llegamos al metaverso? ¿De acuerdo? Lo haremos a través de la realidad extendida y aumentada que estuvisteis hablando ayer. Así que eso es lo que quería comentar. Bien, entonces, ¿cuál es lo que nos añade también el metaverso? Los sentidos, cosa que ya hay aplicaciones que las tienen. Los sentidos, el tacto, el olor. De hecho, en Huelva tienen una aplicación de esto, de ver cómo el olor lo haces a través de una aplicación. Alucinante, pero es verdad. Os lo puedo asegurar que yo lo he visto. Bien, entonces, ¿cuál es lo más importante? No solamente el metaverso, que ahora voy a hablar de él, sino que la economía digital 4.0 va a estar inmersa en este metaverso como su ADN. Bien, vayamos entonces a ver cuál es la conquista que tenemos que hacer ahora del metaverso, como la del oeste hace 800 años. Bueno, no tantos, pero vale. Bien, entonces, ¡ay, madre mía! Fijaros, en realidad el metaverso es como un nuevo mundo con diferentes versiones o cibermundos, con todos los componentes de la vida real. En realidad es un mundo paralelo que ahora veréis que puede estar en diferentes formas creado. Territorios, terrenos, edificios, casas, negocios, zonas de ocio, ¿de acuerdo? Centros educativos, universidades, todo es un mundo paralelo y real y copia de él a través de la simulación. Eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Al mismo tiempo, hay nuevos lenguajes, nuevas personas, personajes, avatares, relaciones, que de eso ya vosotros, alumnos, sabéis bastante. Hay nuevas monedas, formas de gobierno. En el fondo, es una réplica del mundo actual que, como he comentado muchas veces con Francisco, no sabemos qué es porque
el mundo real, como habéis comentado muchos, no nos gusta y queremos mejorarlo. Y parece que con el metaverso podríamos llegar a mejorarlo. No lo sé, pero en eso está. Bien, entonces vamos a ver qué tipo de metaversos hay actualmente. Es decir, ya sabéis que hay diferentes mundos que ya están creados en el metaverso. El Second Life seguro que lo conocéis todos. Y fijaros, el Sandbox también es otro metaverso que es muy importante, ¿de acuerdo? Y lo más importante de esta diapositiva, lo que quiero comentaros, es que hay dos tipos de mundos en el metaverso. Uno que está creado artificialmente, ¿de acuerdo? Como Sandbox, y otro que está creado a través de imágenes por satélites del mundo real. Ese es el complejo que tenemos hoy día. ¿Por qué? Porque ese mundo, como estamos comprando cosas y realizando relaciones y monedas y gobiernos, pues claro, en el mundo real y el mundo del metaverso, ¿qué compramos? ¿Cómo es esa relación? A lo mejor mi casa la estás comprando tú en el metaverso y yo no me estoy dando cuenta. Ahora no pasa nada, pero el futuro ya veremos. ¿Lo veis claro? Es muy importante tener en cuenta en este caso esas dos concienciaciones. El metaverso como un mundo inventado y el metaverso como una copia del mundo real a través de las imágenes del satélite. Importantísimo. Fijaros, Microsoft está metiendo ya el metaverso, y lo va a tener en breve, en el Teams en 2023, donde va a tener avatares, donde vamos a tener personas, y avatares para tener reuniones, las que estaban comentando antes, las ponencias, con otros países, con otros lugares. Y a lo mejor somos nosotros los que presentamos o es un avatar que nos acabamos de inventar. No sabemos, pero va a ser así las relaciones a través de los Teams. Y eso va a ser de las cosas más nuevas que está haciendo el metaverso actualmente en las nuevas tecnologías. Fijaros, por otra parte, el Sandbox, que es un fondo japonés, también os he dicho que está a tope. Este metaverso de Sandbox no es el real, es el que es figurado o inventado, para que lo tengáis en cuenta las dos clases de metaversos que hay actualmente. También es muy importante esta frase que tenemos aquí abajo, que el control de hardware y el software, porque claro, cuando hablamos de Internet es hardware y software. Pues la empresa Meta, que todos habéis oído hablar, Microsoft y Epic Games, y otros pueden emanciparse y decir que son individuales, porque claro, son empresas en las que están invirtiendo muchísimo y claro, eso cambia también la manera de la relación y también la empleabilidad. Ya lo veréis en el futuro. Bien, quiero enseñaros esta imagen. Esta imagen es de Sandbox. En realidad es la compra de un montón de casas, de tiendas, de procesos, ¿de acuerdo? A través de la primera parte que os he hablado del metaverso, el metaverso figurado, el inventado, ¿de acuerdo? Uno puede comprar en este metaverso figurado pues una casa y le puede costar desde 13 a 20 euros, 15, lo que queramos, una casa de este metaverso figurado. Pero fijaros, si nos vamos a esta otra imagen, esta es la imagen del mundo, que está dividido en parcelas espectaculares, que son más grandes que las ciudades y que ya son el metaverso del mundo real en paralelo, de lo que os he comentado como la segunda posibilidad. Estas parcelas son, por ejemplo, como de esta ciudad, y cualquiera puede tener acceso a comprar lo que quiera. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, si tienen este acceso a estas parcelas o a esta ciudad, pues hombre, si compran algo en el metaverso, que es una casa nuestra, puede tener alguna influencia en el futuro. Vamos a ver las normativas que hay que inventar con respecto a esto, porque todavía no hay una normativa que diga cómo será el procedimiento en estos casos. Pero claro, imaginaros que lo que quieren comprar es el Camp Nou y ponen ahí una casa en el metaverso real. ¿Qué pasará en el futuro? ¿Va a ser una casa o va a seguir siendo el Camp Nou? ¿Veis la dificultad si no hay una normativa en este mundo en paralelo, simulado, pero que en la ciberseguridad y todo el ciberespacio vamos a tenerlo en paralelo y con todas las posibilidades que nos parezcan adecuadas? ¿Lo veis?
Bueno, perdonadme. Ay, madre mía. Es que no sé por qué se mueve solo. Bien, por ejemplo, esta es una imagen de Sevilla, ¿de acuerdo? De la Confederación de los Empresarios de Sevilla. Ahí está. Imaginaros también que alguien pues compra esa Confederación de Empresarios. ¿Eso va a seguir igual en el metaverso? ¿Va a seguir siendo la Confederación de Empresarios en Sevilla o en Madrid o en donde sea? ¿Vale? ¿Cómo se va a normalizar todos estos procedimientos? ¿Lo veis? Pero esto ya está en marcha, ¿eh? Que lo sepáis. Bien, entonces, vayamos a la siguiente. Y os quería comentar que, fijaros, el metaverso está, por supuesto, está realizado con la realidad aumentada. Es la herramienta que usa el metaverso, ¿de acuerdo? Y fijaros, ¿cómo podemos usar la realidad aumentada, ¿de acuerdo? Si ya tuviéramos una aplicación de esto. Pues fijaros, con el móvil, la realidad virtual, puedo llegar a ver el metaverso con mi realidad aumentada a través de una aplicación de móvil. Eso está ya. ¿De acuerdo? Que lo sepáis. Con lo cual, yo puedo ir yendo por la calle y en el metaverso viendo espacios que a lo mejor están disponibles a través de la realidad aumentada. ¿Veis el peligro que tenemos? No sé cómo llegará esto a su fin, pero desde luego el metaverso está y está para quedarse, eso os lo puedo asegurar, porque es la web 4.0. Internet nunca para, ya lo sabéis, ¿vale? Entonces, la solución de Microsoft, hablando también de Microsoft, que es lo que usamos aquí en la universidad, ¿vale? Se apoya en MES, que es la plataforma de realidad mixta, realidad virtual y realidad aumentada. Con ella podéis hacer esto que acabo de comentar. Muy bien. Bien, entonces el mundo es complejo, como esta imagen. No sabemos muy bien dónde estamos, cómo va a evolucionar esta complejidad. Evidentemente la complejidad de la que hemos hablado anteriormente, que habéis dicho que hacía falta invertir, pues se va a invertir en metaverso, por supuesto, porque además en el metaverso hace falta también la sostenibilidad, digamos o no, tiene que ser sostenible. No sé de qué forma, pero tiene que estar. ¿Estáis de acuerdo? Y al mismo tiempo tiene que estar regulado. Sin regulación no puede haber todo esto. Pero el mundo en el que estamos es así de dificultoso. Y dicen que el metaverso, si se hace bien y se aplica bien, posiblemente nos ayude a que se mejore y con las variables que utiliza seamos más capaces de llegar a una igualdad y a unas soluciones sistémicas. Eso es lo que quería comentar por mi parte. Ahora le cedo la palabra a Francisco. Adelante, Francisco. Yo te paso las diapositivas. Muy bien, bueno, pues estábamos hablando en la presentación que existen, hay una serie de oportunidades que nos ofrece el metaverso, positivas y negativas. Inmaculada estaba hablando de aspectos legales muy importantes, es decir, si yo compro el campo, imaginaros que compro el campo del Barcelona de fútbol, ese que teníais ahí, que estaba a la venta en ese metaverso en concreto, sí. Y ahora cuando pasa la gente por allí, lleva su móvil, ven, porque yo soy del Real Madrid, imaginaros, pues ven el Real Madrid metiéndole goles al Barcelona, pues a lo mejor se cabrea. O imaginaros que eso se hace con un templo religioso o con una actividad política. Entonces hay que regularlo. Entonces, desde luego, el metaverso como duplicación del mundo real genera una gran cantidad de problemas. Nosotros nos hemos puesto ya en contacto con el Ministerio en España para intentar regular eso, porque realmente puede dar problemas de carácter muy grave, de desorden público incluso, porque está permitiendo que entre en la sede de determinadas personas o de determinadas instituciones entre cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, pues el concepto de intimidad está superado hoy día por un concepto que es el que llamamos de privacidad. Tenemos derecho a esa privacidad, por eso hay una legislación de protección de datos, pero todavía no ha entrado en este ámbito del metaverso. Ahí queda mucho, va a haber mucho trabajo, lo digo para los más jóvenes porque muchos de vosotros vais a vivir, a trabajar, a divertiros, pero también a ganaros la vida dentro de estos aspectos del metaverso. Entonces, digamos que si pasamos a la siguiente transparencia, pues existen una enorme cantidad de posibilidades. Yo a mis alumnos les reto a que digan una sola profesión que no se pueda tener en el metaverso.
una sola profesión. Fijaros, ¿por qué? Porque prácticamente todas las profesiones empiezan a tener una réplica. Por ejemplo, los propios abogados, por ejemplo, los psicólogos. El metaverso va a generar una serie de problemas psicológicos. Las personas van a tener su propio avatar. Llegará un momento en que el avatar sea lo que quiere ser, pero no lo que es. Entonces empieza a haber una serie de problemas. Aquí en Madrid hay un instituto, el Instituto Psicobiológico, que está muy cerca de la Universidad de Francisco de Vitoria, y bueno, pues ya está estudiando esos problemas que puede generar el estar viviendo, divirtiéndote, relacionándote justo dentro del metaverso, además con una figura que no es exactamente la tuya, sino que es el avatar que tú te has querido construir como tú has querido. Decir que estos avatares, esto genera un negocio enorme, ¿eh? Hay empresas como Hermès, por ejemplo, la de los bolsos, que el bolso más caro del mes vale 15.000 euros del mundo real, pero hay gente que para ponérselo a su avatar Sí. hace un contrato NFT con Hermès y se compra ese mismo bolso, vale en el mundo virtual ya 30.000 euros en vez de 15.000 que vale en el mundo real. Un bolso, ¿eh? Un bolso para llevarlo de complemento. Entonces, bueno, pues como esto, digamos, es un mundo que está dando la vuelta a muchas cosas y que tendremos que regularla. Por eso decimos que el enfoque Sí, sistémico es tan importante, porque hay que verlo sí, desde ese enfoque, porque si no, probablemente esto o no funcione o funcione de una forma que cree más problemas de los que soluciona. Pero básicamente casi todos los trabajos se van a poder realizar en el metaverso. Esto no es nuevo, ¿eh? Yo empecé a darme cuenta de esto cuando le pregunté a un amigo mío, estoy hablando de hace ya 8 o 10 años. Yo dirigí una tesis doctoral hace ya 15 años sobre realidad aumentada, cuando empezaba esto a moverse, pero no se había todavía intuido el tema del metaverso, no se había llegado a la web 4.0, la que puedes intermediar también con los sentidos, aparte de la vista o el oído, que era lo que sabía en ese momento, sino el olfato, el gusto, el tacto. Entonces, empieza un mundo nuevo, absolutamente nuevo. Y pues hace unos años, un amigo le pregunté que qué hacía y me dice, yo soy jardinero. Y yo le pregunté, pero si tú en la vida has cogido una azada ni has ido al campo, ¿tú cómo vas a ser jardinero? No me lo creo. Y dice, sí, soy jardinero cuando no existía el metaverso. Y dice, yo soy jardinero porque hay mucha gente que está creando a través del Facebook sus granjas, y hay mucha gente que tiene ya unas granjas muy grandes que no pueden gestionar, pero que han echado muchas horas y no quieren perderla. Entonces yo soy el jardinero que se las mantengo. Es decir, le mantenía a personas que habían ido creando con mucho esfuerzo durante mucho tiempo, algunos años, las granjas que tenían de juego, llamémosle en Internet, y él se las mantenía. Fijaros el negocio que había encontrado este chico, oye, y vivía de eso, ¿eh? sí, Y sigue viviendo, por cierto. sí, Pero es verdad. entonces, bueno, pues de algo, cuando no existía el metaverso, imaginaros ahora cuando las empresas ya empiezan a vivir en esa realidad paralela, cuando tú puedes hacer reuniones, cuando el Teams y otras fórmulas pues nos van a permitir que estemos en una reunión, pero que tú puedas mirar a un lado y a otro, ver la cara de las personas o al menos de su avatar, puedas escribir cosas delante de ellos, puedes hacer, decir, el mundo empieza a ser muy, muy diferente. Por eso, si seguimos pasando las transparencias, pues podemos ver, por ejemplo, pues que en el mundo inmobiliario el enfoque va a ser tremendo. Yo conozco ya algunas empresas que son inmobiliarias que venden terrenos eh, y casas, y conozco en concreto a un arquitecto ya que se dedica solamente a hacer casas en el mundo virtual, ¿eh? Hace falta el decorador de interior, el paisajismo de los muebles de la piscina, es decir, realmente se empieza a crear un mundo paralelo. Hace poco surgió una noticia también muy curiosa, y era que había una empresa que había creado una casa muy bonita para alquilarla en el metaverso, y unos amigos que estaban repartidos por todo el mundo decidieron pasar un fin de semana en esa casa en el metaverso, cada uno con su avatar, y bueno, pues ahí estuvieron. Y lo cierto es que se pasaron un poco y rompieron muchas cosas según la empresa. Fijaros ya las cosas que eran virtuales, que eran software. Bueno, pues hubo ahí un contencioso, fijaros el tema. Entonces, bueno, pues aparece esa venta, esa intermediación, las multipropiedades, las grandes compañías, para quedarse en los metaversos que se están creando, que ya hay bastantes, pues quedarse con los principales locales comerciales para entrar. Pues muchas empresas están gastándose ya decenas de millones de euros, porque se va convirtiendo en un mundo en el que no se sabe qué es lo que va a pasar, y las empresas quieren posicionarse. Aparte del mundo inmobiliario, si seguimos, pues tenemos también, por ejemplo, el ámbito del comercio. Es decir, el comercio va a cambiar radicalmente, tanto el comercio físico como el comercio virtual. Es decir, tú puedes, y más, la puedes combinar. Ayer hubo una
una ponencia magnífica digamos, del centro de simulación que hay en la Francisco de Vitoria, en el que se trabaja con la realidad extendida, y magnífica la ponencia, como digo, en la que se explicó claramente pues todo ese potencial que puede haber. Es decir, ya puedes ir a una tienda y gracias a esa mezcla de la realidad virtual con la realidad física, pues puedes ir con tu móvil y simplemente coges un producto, una ropa que esté colgada en una percha en esa tienda, y te va a decir cuántos colores hay, si quedan en existencia, cuánto vale, etcétera, etcétera. Es decir, te puede dar una información virtual, pero de algo que está justo delante tuya, que tú lo estás viendo, o en el mundo de la cultura, en el mundo. Es decir, realmente tanto el ámbito sistémico como en otros mundos, pues van a cambiar radicalmente. En estos momentos los conciertos más grandes que se están dando, más grandes en cuanto a número de asistentes que se están dando a nivel internacional, pues se hacen precisamente en el mundo del metaverso. Ya ha habido conciertos en los que han asistido más de 2 millones de personas. A lo mejor en vez de pagar más caro, pagan 2 o 3 euros, pero también. Y luego aparecen los viajes sistémicos, es decir, realmente, pues estamos poniendo algunos ejemplos de cosas que pueden cambiar muy radicalmente el turismo, la medicina. Es decir, hoy día, pues todo ese entorno, ya hay facultades, y se vio ayer aquí, y ya hay facultades que están trabajando en el ámbito de enseñar, de poder mejorar esas técnicas quirúrgicas, por ejemplo, etcétera. Es más, ya hay muchos aparatos que te permiten operar a distancia, y eso se necesita que haya un entorno 3D que esté bien diseñado, y hoy día se está trabajando muchísimo en eso. Decir que uno de los mayores ejemplos de metaverso que se estaba haciendo a nivel mundial se estaba haciendo en España. Digo se estaba porque el proyecto desgraciadamente se ha parado, pero era un proyecto magnífico, era un proyecto del Banco Santander, se llamaba Bansalud, en el que tú entrabas en una página web donde tenías una ciudad entera solamente dedicada al mundo de la sanidad, y cada especialidad médica era un edificio inmenso, un rascacielos, y en el que estaban ubicados todos los especialistas que querían en España. También estaban todos los hospitales españoles, las universidades, teníamos un edificio completo y cada universidad tenía una planta, de forma que tú te podías mover por esa ciudad, consultar a un experto, consultar a otro médico, un especialista, es decir, toda la sanidad española metida, digamos, en un metaverso. El Banco de Santander invirtió 18 millones de euros en este proyecto, un proyecto magnífico, un proyecto de los que don Emilio Botín puso todo su esfuerzo, pero bueno, posteriormente, pues en el banco ha habido cambios de perspectiva, de filosofía, y que era quizá el mayor proyecto de metaverso que existía a nivel internacional en su época, porque fue muy temprano, se hizo con una precocidad enorme, pues desgraciadamente luego, pero quedó ahí. Es decir, ya se habían firmado los convenios con más de 150 hospitales, con miles de especialistas, etcétera, etcétera, para tener un metaverso dedicado a la salud en España, ¿no? Que era una idea magnífica, como digo. Aparte de la medicina, pues también tenemos otros entornos, como es la formación universitaria. Aquí sí que la formación universitaria hay un antes y un después de la aplicación de todo este tipo de tecnologías. De hecho, pues hoy día estamos teniendo ejemplos de universidades en España que ya están trabajando con realidad virtual por un lado, con realidad aumentada por otra, con la extendida, que permiten dar las clases con cierta virtualidad, que se permiten hacer reuniones entre profesores y alumnos en formatos con avatares. Es decir, realmente la formación va a cambiar radicalmente, como digo, desde que aparecieron, fijaros, las universidades. Desde hace 800 años hemos tenido el control del conocimiento. Cuando alguien quería aprender algo, pues venía a la universidad y lo aprendía, o le preguntaba a un experto. Yo, cuando tenía ante una duda sobre una materia concreta, llamaba a un profesor de otra universidad o de otro sitio, le consultaba mi duda y me la resolvía. Hoy día, cuando tú ya tienes una duda, hoy las universidades han ido creando precisamente cosas como los famosos MOOC, los Massive Open Online Courses, estos sistemas gratuitos de formación, en los que la mayoría son de carácter universitario, en los que hay muchas plataformas que ya hoy día están gestionando una gran cantidad de conocimiento a través de una cantidad de cursos inmensos, que ahora en el metaverso eso se lleva ya hacia un extremo totalmente distinto, ¿no? Porque ya aparece esa virtualidad. Es decir, todas las universidades se meterán en el metaverso, pero es que habrá muchas universidades que vivan solamente en el metaverso. Entonces la formación, sobre todo la universitaria, va a cambiar radicalmente, porque, repito, la presencialidad física va a seguir. Yo soy además muy partidario de la presencialidad física. Hoy en mi universidad se han hecho las reuniones pues, que se suelen hacer para preparar los títulos para el año que viene. Eso yo precisamente he estado indicando que los alumnos tienen que venir más presencialmente a clase, pero bueno, con independencia de eso,
y nosotros trabajamos en temas de metaverso, pero decir que realmente pues que la formación universitaria va a cambiar radicalmente, que aparecerán muchas universidades mixtas en las que aprenden máquinas y personas, en fin, ya ese mundo se está avanzando bastante. Y básicamente, si pasamos a la siguiente transparencia, nos encontramos con que digamos que al final, a nivel de conclusiones, lo que quiero decir es que efectivamente el metaverso es sistémico. Es decir, tienes que verlo desde una perspectiva compilativa, que son muchísimas las variables que van interviniendo y me presentan muchas oportunidades, además muchos problemas que hay que resolver problemas de carácter fundamentalmente, como he dicho, pues legales, psicológicos, de comportamiento. Nosotros ya tenemos unas clases preparadas sobre etiqueta en el metaverso, es decir, cómo tienes que comportarte con normas sociales, igual que se hizo para Internet, pues sean etiquetas o comportamientos o normas de etiqueta social en el metaverso, porque tú ahí vas a interactuar, no solamente vas a trabajar, vas a estudiar, vas a aprender, vas a divertirte, a estar con personas, vas a relacionarte, es decir, en el fondo es donde vas a vivir. La diferencia entre el mundo real y el mundo virtual empieza a ser cada vez mucho más pequeña y a veces se entrelaza. Para eso también hay que estar muy preparados psicológicamente. Una de las cosas que tenemos que hacer en los colegios es ir enseñando a los niños a que sean capaces de convivir en este mundo y de ver cuáles son sus aspectos reales y sus aspectos virtuales y entender esas diferencias, cosa que muchas veces pues no va a ocurrir. Como digo, pues van a aparecer muchas profesiones porque realmente se necesita para este campo. Y entonces este metaverso que hemos puesto aquí, Inmaculada y yo, pues que es algo como un software mental, si me apura, es muy útil para percibir esa riqueza, el mundo se puede hacer más como tú quieres. Decía Inmaculada que hemos discutido los dos muchas veces sobre el término si realmente el metaverso lo estamos haciendo porque no estamos muy contentos con el mundo actual y queremos hacer otro. Y no sabemos si el que vamos a hacer va a ser mejor o peor, ¿no? Pero que probablemente sea una semejanza del mundo real, pero que quizás pues tenga diferentes connotaciones positivas y negativas. Entonces, entendemos que más que nunca este pensamiento holístico, esta visión del pensamiento sistémico en el metaverso se hace más importante, porque hay ya que mirar esa parte virtual respecto a la parte real, ser capaz de discernir, ser capaz también de imaginaros la fake news que ahora nos comemos, entre comillas, a través de las redes sociales. Se dice que aproximadamente este año 2022 la mitad de la información que se transmite en Internet por interacciones tipo redes sociales, etcétera, la mitad no va a ser cierta. No decimos que sea toda falsa, pero que no va a ser cierta. Entonces, bueno, pues todo esto está haciendo que realmente pues, se necesiten nuevos profesionales, se necesiten que las universidades además enseñemos esto y la Francisco de Vitoria y otras que han participado en este congreso, pues lo están haciendo para formar con ese pensamiento sistémico para poder enfrentarte a ese futuro basado en un mundo en el que conviven la parte virtual, la parte real, la parte aumentada, la parte extendida, es decir, realmente, y que es donde además vamos a realizar muchas de nuestras actividades, que no son solamente la de trabajar, sino la de divertirnos, la de relacionarnos, etcétera, etcétera. En suma, creemos que en el futuro, en este congreso, al que, como digo, tanto Inmaculada como yo hemos ido participando todos los años desde que se creó, pues llegará un momento que tengamos que tener una sección dedicada solamente a este ámbito virtual, llamémosle metaverso, llamémosle web 4.0, llamémosle como queramos, pero que realmente va a cambiar nuestro comportamiento. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Bueno, comentar que en la universidad, claro que estamos usando esto, ya hemos comenzado, porque la simulación es parte del ADN del metaverso, lo siento, pero es que es verdad, es lo que estamos. Lo que pasa es que lo vamos a hacer de forma ética y sistémica. Eso es lo único que quería comentar, porque evidentemente no nos vamos a meter en el lado oscuro, nos vamos a meter en el lado claro del metaverso y ahí es donde lo vamos a aplicar aquí. Muchas gracias, Francisco, por tus palabras y gracias. Muchísimas gracias, profesores Francisco José Martínez y doña Inmaculada Puebla. Seguro que habría muchas posibilidades de conversación y de preguntas, pero para poder ajustarnos con nuestro horario y que no nos retrasemos demasiado, pues finalizamos agradeciendo esta ponencia y dando paso a la siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias.